qué Dios le dijo a este hombre llamado Abraham. Aquí es donde se empieza a hablar de bendición sobre Abraham. Le está hablando de que Dios lo va a bendecir y le está diciendo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. La Biblia nos habla, en el libro de Gálatas, habla de cómo nosotros somos herederos de la bendición que hay en Abraham también. Quiere decir que según la promesa que Dios le da a Abraham, hay una bendición que se derrama sobre toda la familia de la tierra en cuanto a las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la conexión entre Abraham y Cristo? El linaje de Cristo en Abraham nos conecta a la bendición de Abraham y somos herederos de las bendiciones de Abraham. Ahora, ¿cómo alcanzar esas bendiciones? ¿Y sobre quién ha caído esas bendiciones? Todo hombre de Dios que quiere ser prosperado debe manejar bien esta ley. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de... Dios le bendiga, Dios le guarde. Por acá el pastor William Toro desde Venezuela, una vez más con una entrega nueva. Hoy tenemos un tema bien importante y sobre todo porque estamos empezando el año 2023 y hay muchas expectativas con respecto a la prosperidad y a las bendiciones de cada año. No sé si usted ha notado, pero cada vez que termina un año y comienza uno nuevo, siempre hay profecías de que este es el año de la bendición, este es el año de la victoria, el año de la expansión, el año de la conquista. Hay muchos términos como estos que comienzan pues a rodar mucho a nivel de redes sociales y hoy queremos abordar ese tema con respecto a la prosperidad y a las bendiciones. ¿Qué dice Dios con respecto a la prosperidad? ¿Será tan fácil así como la gente lo dice? A veces nos están explicando unos temas como que la prosperidad es algo sencillo o es algo mágico, algo que puede ocurrir como un golpe de suerte. Pero cuando uno analiza la Biblia me doy cuenta que hay principios espirituales para la prosperidad económica de cualquier hombre y de cualquier mujer. Si tú eres una persona de que tu vida no se ha visto prosperada, tanto en lo económico, en lo financiero, en lo material, en lo familiar, a ti te interesa este video. Hoy queremos explicarte todo lo que dice Dios con respecto a la Biblia para la prosperidad y la bendición. Quizás tienes mucho tiempo en el camino de Dios y esa bendición nunca ha llegado. Viene un año y termina un año, viene una temporada, termina otra y sigues igual. Y quizás ves que otros prosperan. La pregunta es ¿por qué yo no prospero? Hay iglesias que algunos prosperan, otros no. Hay personas que usted ve que crecen rápido en el ministerio de una manera sobrenatural, otros que tienen muchos años igual en el mismo nivel. Pues todas estas preguntas, estas interrogantes las vamos a descifrar en este video. Así que quédate hasta el final. Si es primera vez que nos ves, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo contenido y de esta manera nos apoya a llegar a mucha gente. Así que prepárate para conocer más sobre la prosperidad espiritual y la prosperidad que viene de parte de Dios. Seguimos aquí nuevamente con un video en el cual vamos a hablar sobre los principios de Dios para la prosperidad y las bendiciones. Queremos ir a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17? Y dijo Jehová al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás a luz de ella todos los días de tu vida. Y en el verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Escuche bien esta palabra, porque esta palabra nos empieza a enseñar unos misterios importantes sobre los principios de la prosperidad. Una, que empezamos a mirar aquí, es que Dios cuando puso a Adán en el huerto, le puso todas las cosas. Ahí había tantas riquezas, hermanos, que eso es incalculable, lo que Dios le puso a Adán. Nótese que en el Edén, cuando empieza a describir los ríos que salen del Edén, habla de unos ríos que están allí, sobre los cuales o en los cuales había un oro finísimo. Era un oro que no se ha conseguido todavía ese misterio de cuánto y qué cantidad de oro había allí. No solo eso, sino que también todas las cosas Dios se las puso a Adán puestas allí para que él recibiera y él agarrara y tuviera dominio de todas las cosas.
Cuando el hombre peca, usted se da cuenta de los términos que Dios usa para Adán. Le dice: desde ahora, con el sudor de tu frente comerás, con dolor comerás, labrarás la tierra, con el sudor de tu frente comerás. Lo sacan fuera, lo echaron fuera. Son los términos que se usan en los textos que hemos leído ahora. Quiere decir que Dios le está diciendo a Adán: mira, toda la bendición que había sobre ti la perdiste. Todo lo que había sido entregado a ti ahora ya no te pertenece. Y cuando el hombre es expulsado, desde ahí comienza una peregrinación que tarda 2000 años aproximadamente hasta que Dios vuelva a hablar de bendición sobre la tierra. Y es lo que conseguimos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer qué dice Dios acerca de la primera vez que Dios habla de bendición 2000 años después. Lo que nos enseña la Biblia es que pareciera que Dios estaba molesto. Dios de alguna manera esperó un ciclo de 2000 años para luego de allí hablarle nuevamente al ser humano acerca de bendición. Y ahí es donde se pone buena la cosa, porque estamos esperando principios de bendición. A ti te interesa y a mí saber qué tipo de bendiciones son estas las que Dios está hablando 2000 años después de Adán. ¿Qué Dios le dijo a este hombre llamado Abraham? Aquí es donde se empieza a hablar de bendición, sobre Abraham. Vean lo que dice el libro de Génesis. Pero Jehová habló diciendo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es algo impresionante lo que nos está revelando la Escritura, porque si usted examina 2000 años desde el Génesis 1 hasta el tiempo de Abraham, son 2000 años aproximadamente, Dios no le habla de bendición a nadie. Toda la gente está bajo un conflicto, bajo una batalla para conseguir las cosas. Es algo terrible lo que están viviendo los seres humanos. Pero cuando llega el tiempo de Abraham, Dios espontáneamente le está hablando a Abraham y le está dando un pacto de bendición. Le está diciendo que él será de bendición. Le está hablando de que Dios lo va a bendecir. Y le está diciendo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 29 en adelante. Nos habla de cómo nosotros somos herederos de la bendición que hay en Abraham. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a las bendiciones que hay en Abraham? Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Quiere decir que según la promesa que Dios le da a Abraham, hay una bendición que se derrama sobre toda la familia de la tierra en cuanto a las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la conexión entre Abraham? Cristo. El linaje de Cristo en Abraham nos conecta a la bendición de Abraham y somos herederos de las bendiciones de Abraham. Ahora, ¿cómo alcanzar esas bendiciones? ¿Y sobre quién ha caído esa bendición? Hagamos un poco de historia. Vamos a recordar un poco acerca de Abraham y cómo esas bendiciones alcanzan a mucha gente. Vean, hay tres grupos grandes que, examinando la Biblia, nos damos cuenta de que fueron bendecidos en las promesas de Abraham. No quiere decir que estén en la religión correcta, pero es evidente que las bendiciones lo han alcanzado. El primer grupo que vemos son los judíos. Cuando usted ve los judíos son menos del 1% de la población mundial y tienen un 52% de las riquezas que hay en el mundo entero. Son la gente más millonaria, más rica del mundo. Los judíos tienen los capitales mundiales de las bancas, de las transacciones mundiales, todas vienen de los linajes de los judíos. Entonces, ¿cómo se logra esto? En la herencia con Abraham. Ellos están viviendo bajo algunos principios que a nosotros nos interesan. El otro segundo grupo grande que veo, no quiere decir que tengan la religión correcta ni adorando al Dios correcto. Estamos hablando de la descendencia de Abraham en Ismael. Recuerden la historia que Abraham tuvo un hijo con la egipcia. Este hombre, cuando llega a ser grande, Ismael tiene 12 hijos, 12 príncipes, los cuales los tuvo con una mujer egipcia. Y de allí es donde viene el linaje de la Liga Árabe, las 12 naciones árabes. Usted se da cuenta quiénes son los millonarios en el Medio Oriente. Son exactamente estos Emiratos Árabes. Estamos hablando de Dubái, Qatar, estamos hablando de Arabia Saudita y los otros Emiratos Árabes.
esta gente tienen todos los millones, se puede decir ahorita, de un grueso de los millones del mundo en cuanto a petróleo, en cuanto a riquezas. Vean, ¿de dónde son los árabes? Son descendientes de Abraham en Ismael. Date cuenta que la otra parte de la herencia millonaria la tienen los judíos, que son descendientes de Abraham. ¿En quién? En Isaac. Ahora, dentro del judaísmo viene el cristianismo, porque el cristianismo viene de descendencia del judaísmo en Cristo Jesús. Cristo era judío, en Israel fue donde se significaron los eventos del Nuevo Testamento. Nos vemos que los profetas, la Biblia, todo viene de Israel, la salvación viene de los judíos. El cristianismo, la iglesia nace para tener las herencias y las bendiciones de Abraham también. Entonces, ¿quién es el otro grupo llamado a ser bendecido y prosperado económicamente? Grandemente, la iglesia de Jesucristo. Quiere decir que las promesas de Abraham están en la mano, vea, de los musulmanes, en manos de los Emiratos Árabes y de los que son descendientes de Ismael. Está en manos de los judíos, que son los descendientes de Abraham en Isaac, y son también los herederos, la iglesia de Cristo, que son herederos en cuanto a las bendiciones de Abraham, según las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así que independientemente, hermano, vea, los judíos ciegos, ellos mataron a Cristo, eso lo sabemos. Mataron a Cristo tan ciego en la higuera que se secó, pero son prosperados. Los descendientes de Ismael, la Liga Árabe, adoran a Alá, a Mahoma, tienen idolatría, pero ellos son prosperados, es algo que no podemos ocultar. Ahora, la iglesia de Cristo, ¿cómo le ha costado caminar en esos principios bíblicos? Vemos la iglesia pasando necesidad, vemos mucha gente frustrada, mucha gente que no alcanza la bendición económica. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, como es de los gentiles, le ha costado apegarse a los principios bíblicos. La gente no le gusta ayudar al huérfano, no le gusta ayudar a la viuda, al pobre, no le gusta diezmar, la gente no le gusta ofrendar, le cuesta, hermano, es algo que son principios de Dios y la gente no ha querido caminar en ellos. Ahora, uno ve dentro de la iglesia un grupo de hermanos que usted lo ve que prospera, que Dios lo bendice, que Dios le habla, que Dios le guía, que Dios le muestra qué negocio hacer, Dios le pone las oportunidades allí. ¿Por qué? Porque viven los principios bíblicos, viven lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que hoy te interesa aprender sobre esos principios. Estamos dándote algunas bases para que podamos entender de a dónde viene y la importancia de caminar en los principios de Dios. Así que a partir de este momento te vamos a hablar de los principios de Dios que tenemos en Abraham y que están establecidos en la palabra. Son 7 principios que te vamos a dar en este momento que te van a ayudar a caminar en victoria. El primer principio, la siembra y la cosecha. Vea, es algo proporcional y es algo que tiene que ver con una ley espiritual, una ley terrenal. Según lo que tú siembres, es lo que tú vas a cosechar. Es imposible que en una hectárea tú siembres una mata de algún producto y tú quieras recoger toneladas de bendiciones o toneladas de cosecha. Ahora, no es lo mismo que si tú siembres una hectárea completa, vas a recoger en la misma proporción que has sembrado. Aquí es donde se trata en la hora de dar, que la mayoría de la gente en los principios terrenales camina en dar lo menos que pueda para que le quede más. Resulta que en los principios de Dios es contrario. En los principios de Dios me está hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Todo hombre de Dios que quiere ser prosperado debe manejar bien esta ley. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios 9, del 6 en adelante. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vean lo que está diciendo la Biblia aquí. Nos está dando un principio poderoso e importante. Y nos dice en el verso 10, como está escrito, repartió a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y él que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Nos está hablando, hermanos, que en la misma proporción que se da, en esa misma se recibe. El que da en el mundo espiritual, el que siembra, el que ayuda al pobre, al huérfano, a la viuda, esa persona va a recibir igual a la proporción en la que da.
sabiendo que lo que se da en el reino de Dios se multiplica al 100 por 1, eso lo sabemos ya. Ese es el primer principio. Segundo principio que debe manejar una persona para ser prosperado: debe caminar en la ley de la fe y la obra. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Santiago? Muéstrame tu fe por tu obra. ¿Qué nos dice también? Que la fe sin obra es muerta. Hay mucha gente orando y no hace nada para que suceda algo en la vida de él en cuanto a lo que está pidiendo. Hay mucha gente orando por algo, por un negocio, pero no se ha atrevido a moverse. Yo le digo que más importante es la obra cuando se mueve la fe. Yo le voy a decir en qué proporción está esto. Usted puede tener una fe muy pequeña, porque Jesús lo dijo, como un grano de mostaza, pero la obra que debe tener debe ser grande. Debe moverte, debe emprender, debe salir a la calle. Ve esos testimonios de hombres que Dios le ha dado un carro de una manera milagrosa, se movieron, fueron a un concesionario, llegaron allá, vieron el carro, dijeron, este es el que me llevo. O sea, se movieron, hicieron algo. Así son todos los emprendimientos, los negocios. Una persona que ore mucho, pero que no se mueve, nunca va a recibir nada. Hay que orar, hay que tener fe y la obra. Esa es una ley espiritual en la cual debe caminar todo hombre y toda mujer de Dios. La otra que tenemos es la ley de la obediencia. Dios nunca va a bendecir a un desobediente. Todo hombre y mujer de Dios que camina en bendición debe ser una persona obediente a la palabra de Dios. El ejemplo más claro lo tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Empieza a hablar de las bendiciones y dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para oírla y ponerla por obra. Y te empieza a hablar de una serie de bendiciones, las cuales habla que será bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito en el entrar, en el salir, y nombra una serie de bendiciones, pero después más adelante, en el verso 28, más adelante nos habla de las consecuencias de la desobediencia, que son muchas más que las bendiciones que vienen por la obediencia. Y dice que será maldito en la entrada, en la salida, en el campo, en la ciudad. Y son tantas las maldiciones que eso, bueno, da tristeza escudriñar sobre todo ese tema en cuanto a las maldiciones que vienen. Quiere decir que una persona desobediente, empezando el año, puede orar, puede pedirle a Dios que lo bendiga y lo que le va a venir es maldición, se le van a trancar las puertas. Hay algo que Dios camina bajo un principio de obediencia a la palabra de Dios. Así que si quieres ser prosperado, quieres ser bendecido, empieza a obedecer, empieza a alinearte a la palabra de Dios, empieza a obedecer todo lo que Dios dice en la palabra. Otro principio espiritual que queremos dejarte en esta hora es la de priorizar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es otro principio espiritual en el cual Dios está diciendo, hay que buscar a Dios primero, la ley de Dios, la justicia de Dios y todo lo que tiene que ver con el reino. Recuerden cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, es porque venía trayendo el evangelio, los principios de Dios, y eso es algo que trae una consecuencia directa en la vida de una persona. Una persona que tiene a Dios de segundo, de tercer, de cuarto lugar en su vida, ¿cómo espera y cómo aspira a que Dios lo bendiga? Tiene que caminar en la obediencia a Dios. Tiene que caminar en los principios de Dios. Tiene que poner a Dios de primero en todas las áreas de su vida. Y créalo que Dios va a pelear por usted. Créalo que Dios va a hacer algo grande en su vida, porque estás honrando a Dios. Y de esa manera es como Dios le va a honrar también. Así que ahí está otro principio espiritual con respecto a las bendiciones. El otro principio espiritual en el cual debemos caminar es el del diezmo y de la ofrenda. No escapa las bendiciones económicas, no escapa la parte de honrar a Dios con los bienes. Una de las cosas que habla el libro de Malaquías nos está diciendo, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones. Muchas veces nos enfocamos solamente cuando Dios dice que derramaré bendiciones es en la parte económica, pero lo que Dios está prometiendo es la palabra, y cuando habla de bendición está hablando en todas las áreas. Está hablando de la bendición en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la economía, en la finanza, en la salud. Él está diciendo, probadme ahora en esto. Es un principio de Dios, el diezmo y la ofrenda. Y ahorita le voy a hablar del principio de la ofrenda asociada a la justicia. Es algo impresionante cómo Job fue bendecido y él tenía una ofrenda asociada a la justicia. Eso casi no se ha hablado de ese tema. Pero es importante que la gente camine en los principios del diezmo. Y el diezmo también es una primicia.
Cuando usted diezma, usted saca lo primero para Dios, el 10%, y usted lo lleva a la congregación, está dando una primicia, está diciendo a Dios, de lo que tú me has dado, reconozco de que tú me has bendecido, voy a sacar el 10% de primero como una primicia y lo llevo a la iglesia, lo llevo a la casa de Dios. Ya sabemos que eso va a una administración, ¿verdad? En los pastores, la obra, el trabajo que se hace en la obra del Señor. Pero muchas personas dicen, no, que el diezmo es de la ley. Bueno, hermano, si la gente cree que es de la ley, Jesús dijo, no vine a abrogar la ley. Y cuando vio a los fariseos que diezmaban la menta y el comino, y diezmaban acerca de cosas mínimas, Jesús le dijo, le era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, que la justicia, la misericordia y el amor. Le está diciendo, era necesario que saquen su diezmo, pero sin olvidar lo más importante de la ley, que es el amor y la misericordia. Así que es un principio pues, que es importante también. Entonces, si nosotros caminamos bajo estos principios, el de la siembra y la cosecha, fe y obra, la obediencia, priorizar a Dios, diezmando, ofrendando, y la ofrenda voluntaria que es asociada a la justicia, eso va a ser de gran bendición para su vida, que es el último punto que vamos a tocar. Quiero que vayamos al libro de Job para que entendamos por qué Job fue bendecido tan grandemente y por qué Dios decía que Job era un hombre único en la tierra. Vamos a este último punto y vamos al libro de Job. Libro de Job, vamos a leer el capítulo 29, verso 11. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y a la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Vea cómo Job caminaba en una justicia divina. Cuando yo hablo de la ofrenda asociada a la justicia, estoy hablando de los que caminan en la justicia de Dios. Estoy hablando del tipo de personas que en su corazón disponen de ayudar al necesitado. Cuando una persona en su corazón propone ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al niño, cuando va a los hospitales, cuando lleva sopa, cuando lleva una comida a los presos, cuando lleva una comida al que está enfermo, esa es una ofrenda asociada a la justicia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve preso, me visitaste, tuve enfermo y me visitaste. Eso que habla la Biblia está hablando de ir a hacer obras que van asociadas a la justicia, pero que implican dar. Así como aquel hombre que pasó un levita, después un sacerdote, y vieron a un hombre tirado en el piso y ni siquiera se pararon. Pero vino un samaritano y lo recogió, lo vendó, lavó sus heridas, lo puso en un mesón, dejó pago el alquiler del mesón y dijo que si había algo más que cancelar, que de regreso lo cancelaba. Eso es una ofrenda asociada a la justicia. El tipo de gente que camina ayudando al prójimo, a la viuda, al huérfano, van a ser bendecidos y van a ser prosperados de parte de Dios. Así que te dejo estos principios espirituales para la bendición económica. Estamos esperando un año 2023 en el cual Dios bendiga su vida de una manera especial. Y en este tiempo salen muchos charlatanes diciendo que Dios te va a bendecir de la nada, siémbrame ese carro que Dios te va a dar uno mejor. Te ofrecen salidas rápidas, misteriosas, que no tienen principio bíblico. Y cuando la gente al final de año no ve el resultado, la gente se frustra. Queremos bendiciones que duren, queremos bendiciones sustentables. Y lo mejor que puede hacer un pastor es enseñarle a usted a caminar en los principios bíblicos, no por un año nada más, toda la vida. Si caminamos bajo estos principios de Dios, creo firmemente que será prosperado y será bendecido en gran manera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video de verdad fue de bendición para tu vida, compártelo, dale like. Alguien que lo necesite, reenvíeselo, y no deje de seguirnos por las redes sociales y esté atento al próximo video, que este año tenemos material muy fuerte y tenemos bastante enseñanza que compartir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quien les habló, Pastor William Toro desde Venezuela. Bendiciones.